Hola, buenas tardes, estimadas y estimados colegas. Hace un par de meses atrás les pedí colaboración para contestarme una encuesta. Hoy quiero compartir con ustedes lo que son los resultados de esa encuesta, que he llamado el Estudio Nacional de la Experiencia de Hacer Educación a Distancia en Ingeniería, donde principalmente participaron colegas que actualmente están haciendo clases en carreras de ingeniería en las distintas universidades chilenas. Y en ese sentido, poder, más que compartir, poder mostrarles los principales hallazgos con el objeto de que ustedes puedan tomar esa información y, si es de utilidad, darle un sentido. Hoy solamente, dado que hemos terminado recién, les voy a presentar los resultados agregados por cada pregunta que realizamos, más algunas observaciones que yo considero pertinentes. Y en ese sentido, hemos seguido trabajando y esperamos de aquí a 2 o 3 meses más poder enviarles un informe técnico muy detallado, por supuesto conservando el anonimato de la encuesta en términos de quienes la contestaron, y puedan ustedes tener los resultados en detalle que les permita hacer cruces o tener una mini base de datos que les permita utilizarlo. En particular, considero que este tipo de estudios siempre deben quedar a disposición de los colegas, ya que somos nosotros quienes muchas veces nos toca tomar decisiones en términos de lo que es la docencia en ingeniería. Y por lo tanto, si estos resultados son de utilidad para alguno de ustedes, yo desde ya lo valoro y ojalá lo puedan ocupar y prontamente sacarle lustre a esto. Yo les voy a hacer una breve presentación, espero que sea lo más breve posible. Este video posteriormente se los voy a hacer llegar por correo electrónico a quienes dejaron su correo en la encuesta cuando la contestaron, así como también en la página de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Paraíso también vamos a colgar el link de este video, y de la misma forma en 2 o 3 meses más, cuando tengamos todo el detalle, todos los cruces, todas las variables muy bien analizadas, también mandarles una separata técnica con todos esos datos. Así que solamente agradecer a todos quienes me colaboraron en este estudio y veamos los resultados, a ver qué les parece. Yo lo llamé el Estudio Nacional sobre la Experiencia de la Educación a Distancia en Ingeniería. ¿Por qué? Porque actualmente hago clases en una escuela de ingeniería, en la de la Universidad de Valparaíso, y adicionalmente, toda la vida me he desenvuelto en esta área como dirigente gremial y hoy como académico en la Universidad de Valparaíso. Por eso tomé esta iniciativa y en ese sentido los resultados que les voy a mostrar son los siguientes. Lo primero, mi nombre es Mauro Grossi, yo soy quien coordinó y lideró este estudio y hoy les realizo una breve presentación. Y en esto quiero agradecer muy, pero muy especialmente a la Corporación de Decanos de Facultades de Ingeniería, la CONDEFI, quienes me ayudaron a difundir este estudio, y por supuesto a mi escuela, que es la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, donde actualmente soy académico, y a todos mis colegas que colaboraron mucho, por supuesto, de la escuela. A eso quiero sumar muy, pero muy especialmente a colegas de prácticamente todas las universidades de Chile que me contestaron la encuesta. Y si bien les mandé hartos mails, los molesté bastante, hoy se los agradezco de sobremanera y espero que esa molestia hoy, estos resultados, les permitan a ustedes también obtener algún valor a cambio por el tiempo dedicado a contestar mi encuesta. Algunos datos simples para efectos de tratar o intentar tener una muestra estadísticamente válida. Hicimos lo siguiente: tomamos de los antecedentes del CIES, del Ministerio de Educación, la matrícula total en programas de ingeniería. Dicha matrícula la dividimos por el número promedio de profesores que tienen los planteles de educación superior, y sobre eso encontramos un número que era aproximadamente, dependiendo del tipo de programa de ingeniería que tomáramos, entre 8.000 y 14.000
depende del análisis que hiciéramos, profesores que actualmente dictan clases en carreras de ingeniería. A eso nosotros decidimos subir a 20.000 a objeto de tomar un escenario mucho más negativo en términos de lo que es la muestra, y consideramos un universo de 20.000 profesores como un universo máximo que hace clases en carreras de ingeniería. Para ello hicimos lo siguiente: tomamos todos los mails públicos publicados en las páginas web de las escuelas de ingeniería, y también le pedimos a la CONDEFI que le pidiera a sus decanos difundirlo entre sus profesores. Logramos aproximadamente 450 respuestas, y una vez que analizamos las respuestas, nos dimos cuenta que solamente 419 cumplían con los requisitos, y estas 419 respuestas de profesores correspondían a 41 universidades chilenas. En ese sentido, es importante destacar que no se les envió mail a profesores de universidades que dentro de su oferta académica no tienen carreras de ingeniería, por supuesto. Si nosotros tomamos este universo de 20.000 y tenemos una tasa de respuesta de 419 personas, logramos a un 95% de confianza, considerando varianza máxima, un error muestral de un 4,8%, lo cual nos deja muy contentos en términos estadísticos. Pero más allá de la validación estadística, nosotros queremos entrar en lo que son los resultados, porque creo que hay hallazgos que son muy interesantes. El instrumento fue una encuesta estructurada con 21 preguntas de selección múltiple, más una pregunta abierta, y el periodo de aplicación fue desde el 20 de abril hasta el 1 de junio. Algunos hitos importantes: en enero-febrero las noticias ya son claras, se expande el COVID en China y Europa. El 3 de marzo tenemos el primer caso declarado en Chile, de acuerdo a la prensa. En marzo del 2020 ya tenemos se inician las medidas de distanciamiento y algunas cuarentenas. En marzo del 2020, muchas universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica inician su semestre a distancia. Claramente ya no es posible dictar clases presenciales. En marzo-abril empezamos a ver los primeros conflictos, cuando ya tenemos los paros virtuales en algunas instituciones de educación superior. El 20 de abril nosotros iniciamos el levantamiento de la encuesta, lo terminamos el 1 de junio, y en junio del 2020 siguen las medidas de distanciamiento y cuarentena, sigue el proceso de clases a distancia en las distintas instituciones de educación superior, y de acuerdo a la prensa, ya muchas instituciones de educación superior han declarado que su segundo semestre se va a iniciar a distancia, y en algunos casos ya hay muchas instituciones que hablan de que este año lo vamos a terminar con clases a distancia. Entonces, en ese sentido, dado que muchas instituciones estamos muy cerca de terminar nuestro primer semestre, queríamos compartir con ustedes los resultados a objeto de que algunas decisiones que se deban tomar, tal vez esta información les pueda servir para tomarlas con algunas bases o focalizar los esfuerzos o los recursos que se deban utilizar para reforzar este proceso. La primera parte, los antecedentes generales, voy a pasar bastante rápido, todo el video va a quedar a disposición de ustedes. De los 419 colegas que nos contestaron esta encuesta, tuvimos un rango etario desde los 28 hasta los 76 años, de colegas que nos contestaron esta encuesta, cuando adicionalmente hemos revisado los años que declaran de experiencia realizando docencia en ingeniería. Tenemos colegas que están en su primer año o llevan un año, hasta colegas que tienen 50 años de experiencia. Por lo tanto, consideramos que esta muestra es bastante significativa y nos permite adicionalmente abordar desde algunas hipótesis cuando veamos algunos resultados, el hecho de las diferentes edades, o lo que podríamos llamar las diferentes generaciones, no han sido un impedimento a la realización de clases a distancia, que es un prejuicio que muchas veces existe.
que dice relación con que los profesores o profesoras de más años son más reacios a hacer clases a distancia. Por lo menos, dada la muestra que tenemos y los resultados que hemos obtenido, yo me atrevería a decir que por lo menos quienes contestaron no necesariamente caen en ese prejuicio. Por el contrario, creo que podemos sacar ese prejuicio de nuestra conversación. Dentro de los participantes que contestaron, un 83% de ellos declara tener una profesión del área de ingeniería y sus especialidades, y un 17% declara no tener la profesión de ingeniero. En este 17% encontramos licenciados en matemáticas, licenciados en física, profesores de inglés, abogados, arquitectos y distintas otras profesiones y especialidades que están presentes en lo que es la formación de un ingeniero. Con respecto a los grados académicos, si bien los agrupamos por el mayor grado, nos encontramos con colegas con postdoctorado, doctorado, magíster, etcétera, ustedes están viendo ahí, donde principalmente destacamos que un 41% de quienes contestaron esta encuesta a lo menos tienen el grado de magíster, lo cual lo consideramos bastante interesante en términos de lo que significa la capacidad o el cuerpo académico que actualmente están mostrando las distintas escuelas de ingeniería. Cuando se les pregunta por las asignaturas que principalmente dictan, o que este profesor o profesora dicta, nos encontramos con que los profesores que contestaron la encuesta principalmente realizan o dictan clases, lo que son las asignaturas de la especialidad, posteriormente ciencias de la ingeniería, un grupo muy reducido en ciencias básicas y un grupo un poquito más reducido en asignaturas de formación general. Con respecto a la especialidad en que se ha desempeñado mayor parte de su carrera, aquí a los colegas les preguntamos en chileno, ¿en qué carrera usted ha realizado clases por más tiempo para poder tratar de ubicarlo en su efecto ordenar? Y tienen los resultados a la vista, donde industrial, computación, civil u obras civiles, depende de la clasificación, son las especialidades donde los profesores reportan tener una mayor cantidad de años en su experiencia. Y en particular, cuando planteamos plan común, nos referimos principalmente a los profesores que declararon hacer clases en ciencias básicas en distintas especialidades de la ingeniería, o profesores que hacen asignaturas de formación general, como es el caso de inglés, que lo hacen en distintas especialidades de ingeniería, donde no necesariamente existe un plan común, pero las ordenamos de esa manera. Con respecto a las 41 universidades donde participaban, les preguntamos dónde se han desempeñado la mayor parte de su carrera, y yo no voy a entrar a detallar, está a la vista de ustedes para que después puedan revisar, y muchos de ustedes poder ver cuántos profesores o colegas comparten la mayor parte de su experiencia en la misma institución que ustedes. La segunda parte de la encuesta decía relación con lo que ha sido la experiencia de dictar clases a distancia. Y aquí, con respecto a ello, la primera pregunta dice relación con que antes de la pandemia, si teníamos algunos profesores que ya habían trabajado en algún formato de clase a distancia, y nos damos cuenta que un 26% de ellos ya había trabajado en este formato y un 73% de ellos no. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar que las medidas de aislamiento se decretan en marzo, gran parte de nuestros colegas no tuvo mucho tiempo para prepararse para hacer las clases a distancia. Esto fue casi un balde de agua fría en que tuvieron que pasar de clases presenciales a clases a distancia de una manera extremadamente rápida, con lo que eso significa de cambiar las planificaciones. Esta pregunta en particular a mí me llama profundamente la atención y por lo demás me genera algún grado de preocupación. Cuando a los colegas les preguntamos y les pedimos que hagan un paralelo entre lo que es preparar una clase de 90 minutos, que es una sesión tradicional, presencial, y compararla con lo que hoy día les ha significado en tiempo preparar una clase con los mismos contenidos, ellos nos declaran
que en su gran mayoría se demoran el doble o el triple del tiempo. Si nosotros sumamos quienes se demoran el doble y quienes se demoran el triple, llegamos prácticamente al 80% de los colegas hoy se están demorando el doble o el triple en preparar su clase. ¿Eso qué significa? Que estamos teniendo un tremendo desgaste de todos nosotros en este tránsito a lo que ha sido la educación online o la educación a distancia. Y esto es preocupante porque en la medida que nosotros nos demoremos más en preparar los mismos contenidos, podríamos encontrarnos con que de aquí a final de año tengamos colegas muy desgastados, lo cual sin lugar a dudas podría influir en la calidad de lo que estamos realizando. Aquí viene un punto que desde mi visión hay que destacar. Cuando nosotros les pedimos a los colegas que comparen la asistencia a las clases online con lo que ellos percibían tradicionalmente en las clases presenciales, nos damos cuenta que la asistencia, cuando comparamos quienes consideran que es igual o quienes es mayor a las presenciales, llegamos a un 77%. Por lo tanto, aquí hay un espacio que es destacable, es decir, nuestros estudiantes siguen asistiendo a clase, lo cual es importante porque da cuenta de que hay algún grado de interés, por lo menos por parte de ellos, de participar. Cuando nosotros adicionalmente les preguntamos a nuestros colegas, dejando fuera los problemas de conexión a Internet, que por lejos ha sido uno de los elementos más preocupantes y más complejos, cómo ellos perciben que sus estudiantes han encontrado este proceso de las clases a distancia, es importante considerar que hay un 66% de ellos que considera que sus estudiantes han abordado positivamente este proceso. Es decir, más de la mitad del universo de estudiantes, de acuerdo a quienes contestaron la encuesta, efectivamente consideran que ha sido positiva la experiencia, lo cual habla muy bien de nuestros colegas, del proceso y de cómo estamos sacando esto adelante. Aquí me quiero detener. Hay una situación que es permanente en términos de lo que significa generar material para nuestros estudiantes. Y muchas veces es complejo porque requiere mucho tiempo generar material. Hoy nos damos cuenta que tenemos casi un 73% de los colegas que genera clases y las graba. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un 73% de nuestros colegas que está generando material en línea. Material que puede seguir utilizándose por mucho tiempo más con o sin clases en línea. Es decir, hemos generado una batería de conocimiento que las instituciones de educación superior tenemos que ver, y los profesores, cómo le sacamos más provecho, porque estamos dejando una historia que es nueva en términos de lo que significa el material a disposición de los estudiantes en las distintas escuelas de ingeniería. También les consultamos a los colegas hoy qué elementos les impiden un adecuado desarrollo de la clase a distancia. En este caso, la pregunta, si bien tenía un espacio de selección múltiple, les pedimos o les indicamos que podían escoger un máximo de 3 de estas alternativas, junto con una última que decía otra, donde ellos podían colocar un tema que nosotros no hubiésemos considerado y que para ellos fuera importante en términos de los elementos que impiden un desarrollo adecuado a la clase. En ese sentido, nosotros aquí colocamos los 8 más representativos, entendiendo que tuvimos variadas respuestas, pero las que están adicionales y que no se consideraron aquí en esta tabla no alcanzaban valores más allá del 1 o el 2%. Aquí colocamos las más representativas, donde un punto, o tal vez el más complejo, es un buen acceso a Internet, lo cual es importante, porque esto no depende de lo que hace el profesor. Finalmente depende de un tercero que tiene que prestarnos un servicio de Internet. Y en ese sentido, un 67, casi un 68% de los colegas considera que ha sido uno de los mayores problemas. Posteriormente, los colegas consideran, 50% de ellos, que no lograr pasar de un monólogo a una actividad colectiva en la realización de clases, es decir, integrar a su público objetivo a la clase,
ha sido uno de los mayores problemas. Y esto habla de que tenemos que ir transitando a otro tipo de metodología. Casi un 40%, un 39% de los colegas plantea que el exceso de trabajo, informes y tareas que entre todos los colegas les estamos entregando a los estudiantes también dificulta considerablemente lo que es el trabajo o el desarrollo de la clase, porque los alumnos tienen otras preocupaciones. Las distracciones en las locaciones del profesor o los estudiantes. Prácticamente todos estamos trabajando desde nuestras casas y por supuesto que hay distractores. En el caso de los estudiantes, muchas veces deben compartir los espacios, deben compartir los equipos, y en el caso de los profesores, muchos de nosotros también con nuestras familias tenemos que compartir los espacios y hay otra serie de actividades que también se realizan en nuestras casas. La falta de realización de experiencias en terreno, creo que esto es muy, muy valorable. ¿Cómo transitamos a poder explicarle a un estudiante lo que es una experiencia en terreno desde la distancia? Aquí hay un tremendo desafío. También los colegas plantean que el formato tradicional de los docentes, es decir, lo que muchas veces dificulta un adecuado desarrollo de la clase, es que los docentes logren cambiar la forma de hacer su clase y no solamente hagan lo mismo que hacían antes, pero ahora lo hacen a través de una cámara. El desconocimiento por parte de los docentes de las distintas plataformas tecnológicas y finalmente utilizar la plataforma solo para subir presentaciones y documentos. Esos son los elementos que nosotros, los colegas entre todos, hemos planteado que son los elementos que mayoritariamente complejizan el desarrollo de una adecuada clase. Con respecto a evaluaciones formativas sin nota o sin calificación, un 60% de los colegas que contestaron el estudio ya han realizado, y en el caso de quienes realizaron evaluaciones con nota, un 90% de los colegas ya habían realizado evaluaciones con nota, y con respecto a su percepción, que dice relación con el análisis de los resultados, un 32% considera que son mejores las notas que cuando las hacían asignaturas similares o hacían el mismo proceso en clases presenciales, un 53% considera que son iguales y un 14% considera que los resultados han sido peores. Cuando nosotros queremos mirar un poco a futuro, también les preguntamos a los colegas para tratar de ver cuál es su expectativa y por otro lado qué oportunidades tenemos o de qué manera esto lo podemos utilizar como una oportunidad. Nos encontramos con lo siguiente. Cuando les preguntamos a los colegas si una vez que termine la crisis que estamos viviendo y volvamos a la presencialidad, si deberíamos evaluar qué asignaturas podrían seguir dictándose en línea o a distancia, les permitimos colocar a los colegas 3 alternativas como máximo. Ellos nos plantean que efectivamente hay asignaturas que deberían mantenerse en línea o a distancia o podrían seguir realizándose así, donde las asignaturas de la especialidad son mayoritarias, con un 60% de los colegas planteándolo, seguidos de las asignaturas de formación general, donde un 56% de los colegas lo plantean. En el caso particular de las ciencias básicas, son muy pocos, solamente un 24%, los colegas considerarían pertinente o debería evaluarse mantenerla a distancia. Hoy nos encontramos con que muchas facultades de ingeniería están en distintos proyectos, uno de ellos es el 2030, donde se ha planteado disminuir la duración de las carreras de ingeniería, por eso realizamos esta pregunta, y casi un 60% de los colegas considera que el tema de las clases online o las clases a distancia permitiría o facilitaría el avanzar en el rediseño de carreras de ingeniería, pudiendo reducir su duración. Esto es bastante atractivo, por una parte, porque efectivamente viene a poner un punto de vista distinto, producto de este empujón que nos dio la pandemia, nos obligó a llegar a las clases a distancia, de una situación que es que se ha dado en una discusión desde hace muchos años, si realmente debemos o no, o tenemos la capacidad o no de reducir la duración de las carreras de ingeniería. Por lo tanto, para mí es un punto interesante la visión de los colegas, más que la visión
de quienes no están en el día a día realizando las clases y tal vez lo consideren pertinente, pero aquí fuimos a la fuente de quien está trabajando y eso creo que es un dato importante. Por otro lado, también les preguntamos qué elementos o qué cosas deberían ser importantes si nosotros debemos seguir transitando o avanzando en mejorar la calidad de las clases a distancia, pensando en que ya vamos a abrir un segundo semestre a distancia. También les permitimos a los colegas contestar 3 de las alternativas más un otro, colocamos las más representativas acá, y ellos plantean elementos como generar más espacio de perfeccionamiento y capacitación en esta área a los colegas, asegurar la conexión a Internet, ese ha sido un tema permanente. Es más, había una crítica permanente de todos los sectores en la sociedad con respecto a lo que es el servicio de Internet y cómo también logramos que algunos colegas y estudiantes tengan acceso a una buena conexión, contar con mayor y mejor infraestructura y plataformas tecnológicas. Y aquí aparece un punto que hasta ahora no lo habíamos discutido: mejorar la formación ética de los estudiantes. Hoy, cuando hablamos de hacer evaluaciones a distancia, hay un prejuicio o una situación que le hemos conversado entre todos los colegas. ¿Qué pasa con los estudiantes al otro lado de la pantalla? Si efectivamente están siendo absolutamente éticos en contestar o no. Y este es un tema que, si bien le vamos a dar una segunda vuelta al término de esta presentación, creo que es relevante tomarlo en consideración. Hoy más que nunca necesitamos profesionales éticos, responsables, comprometidos, y por lo tanto este es un punto que desde mi visión debe ser relevante y debe tomarse en consideración. Otro elemento es incluir aspectos lúdicos y prácticos en el desarrollo de las clases, reglamentar y o legislar el uso de las tecnologías para asegurar la calidad de la formación, y trabajar desde enseñanza media con los estudiantes, acercándolos a este tipo de plataformas o ambientes de educación. Y un punto que también pasa a ser relevante es cómo integramos las distintas carreras o disciplinas para lograr una formación más integral cuando hablamos de la educación a distancia. Por lo tanto, yo creo que hay varios elementos que nos plantean muchísimos desafíos para lo que viene y a su vez también nos permite focalizar los esfuerzos o los recursos en dónde debemos poner el ojo o poner las ganas para ir mejorando cada vez más en este proceso de las clases a distancia. También los hicimos soñar un poco y les preguntamos a los colegas cómo ven ellos un futuro cercano de 4 u 8 años más, si ellos consideran que esta situación que vivimos hoy nos permitiría a algunas instituciones consolidar una oferta de carreras de ingeniería dictada 100% a distancia, y un 59% de los colegas considera que sí, que de aquí a 4 u 8 años más esto podría darse sin ningún problema. Esto es interesante porque hoy, si bien estamos viviendo una situación que nos apuró por una coyuntura mundial, la pregunta es si esta coyuntura nos va a permitir generar el salto para cambiar la forma en que hoy día hacemos clases. Y yo creo que aquí hay un desafío interesante que debemos evaluar muy detenidamente, con mucho cuidado, porque aquí ya se habla de cambiar la forma en que hemos realizado clases los últimos 50, 60, 100 años, y por lo tanto pasa a ser muy atractiva esta respuesta en términos de los desafíos que le impone a las distintas facultades de ingeniería. También realizamos una pregunta abierta donde les permitimos a los colegas que pudieran expresar algo que a ellos les llamara la atención, que tal vez no consideramos en este estudio, y por supuesto en 2 o 3 meses más, cuando les mandemos el detalle del estudio, van a ir prácticamente todas las respuestas. Aquí nos decidimos colocar algunas que eran las que más se repetían o las que los colegas planteaban como más importantes, y pusimos en negrita, si ustedes se fijan, 3 que son por lejos las que aparecen una y otra vez en las distintas respuestas de los colegas en esta respuesta abierta, donde la educación a distancia hoy no ha solucionado la temática de contar con laboratorios y talleres prácticos o
dicho de otra forma, cómo traspasamos el conocimiento a una experiencia práctica, que hacemos muchas veces en un laboratorio o en un taller, que el estudiante no puede repetir en su casa porque no tiene los elementos, no tiene los equipos o la maquinaria. ¿Cómo a través de la educación a distancia logramos traspasar ese espacio? Hay un tremendo, pero tremendo desafío. Lo segundo, la ética por parte de los estudiantes al realizar sus evaluaciones. Aquí yo me atrevería a decir que hay dos visiones en todas las respuestas abiertas. Una de colegas que plantean endurecer todo lo que son los elementos de revisión, cosas como que tengan las cámaras prendidas, tengan un huellero digital, etc. Y otros colegas que plantean abiertamente trabajar desde la ética y que logremos generar espacios donde nosotros tengamos la confianza de que nuestros estudiantes están trabajando éticamente sus evaluaciones. Y de ahí sale otro elemento que, o se descuelga otro elemento que los colegas lo plantearon también, que es cómo cambiamos la forma de diseñar los instrumentos de evaluación. Porque, de acuerdo a lo que ellos plantean en su respuesta abierta, muchos colegas están haciendo instrumentos de evaluación muy, pero muy similares a lo que son los instrumentos en términos presenciales, y eso está generando espacios de no poder evaluar adecuadamente a los estudiantes, o que en el caso de algunas prácticas reñidas con la ética, sea muy fácil saltarse las normas básicas, en otras palabras, sea muy fácil copiarse entre los estudiantes. Posterior a ello viene todo un grupo de colegas que plantea el impacto en las relaciones humanas. Cómo traspasamos principios, valores, lo que muchas veces se traspasa en la práctica diaria en la sala de clase a distancia, un tema muy importante. Otro tema que se plantea es el desgaste de los profesores en adaptarse a este formato. Por lo tanto, ellos plantean que es vital poder generar metodologías o plataformas que les permitan transitar más rápido a adaptarse a este formato porque el desgaste ha sido mucho, mucho mayor. Otro punto que plantean es que hasta el momento no hay claridad si lo que estamos haciendo efectivamente ha cambiado la calidad de la enseñanza como la medíamos anteriormente, y por lo tanto tenemos que ser capaces de resguardarla, entre otra serie de elementos que fueron planteando los colegas en estas preguntas abiertas. En ese sentido, yo quiero rescatar y voy a dejar de compartir en este momento la presentación, y me gustaría rescatar y compartir con ustedes desde mi visión 4 o 5 puntos que creo que hoy debemos ponerle mucho ojo y mucho foco para tener un muy buen segundo semestre a distancia. El primero, por lejos, es cómo apoyamos a todos nuestros colegas para facilitar la preparación de las clases en línea, porque claramente esto está significando un desgaste tremendo. Y al igual que en cualquier elemento que nos signifique desgaste, el desgaste es muy fácil absorberlo al inicio del proceso, pero en la medida que avanzamos, si el desgaste continúa, es mucho más difícil ir haciéndonos cargo, y esto podría poner en riesgo el proceso educativo. Adicional a eso, cuando hablamos de el tiempo de preparación de clase, aquí hay un costo en horas hombre que están absorbiendo solo los colegas, y tenemos que ver de qué manera lo absorbemos como institución, como facultad o como escuela en este tránsito a facilitar la preparación de las clases. Un segundo punto que quiero destacar, y creo que debemos trabajar en ello, en cómo etiquetarlo, cómo difundirlo, cómo compartirlo, es el hecho de que la gran mayoría de los colegas está grabando sus clases y está generando material valiosísimo para la formación de las futuras generaciones. Sigan las clases a distancia en el futuro o volvamos a la presencialidad, hoy tenemos una batería de material que desde mi punto de vista enriquece el proceso formativo de una manera increíble. Y en eso yo hago un llamado a los colegas que compartimos especialidades muchas veces, o que compartimos una asignatura que puede ser similar, a cómo integramos y compartimos
en repositorios comunes muchas veces todo este material de las clases a distancia para que nos sirvan a todos, no solamente a los estudiantes, y podamos todos enriquecer nuestra labor diaria. Un tercer punto dice relación principalmente con los elementos que hoy día impiden realizar adecuadamente una clase o los elementos en los cuales deberíamos mejorar para avanzar en la calidad de las clases a distancia, y yo lo resumo en una sola conversación. Debemos mejorar en términos metodológicos o facilitar las mejorías metodológicas de todos nosotros. Y ahí creo que hay un desafío interesante a nivel de instituciones de educación superior de cómo ponen a disposición de los colegas más y mejores herramientas para abordar las clases a distancia. Un cuarto punto, que va muy de la mano con el anterior, ¿cómo logramos generar el equivalente a las experiencias prácticas de laboratorio y talleres en la clase a distancia? Y creo que ahí hay un desafío, pero enorme, enorme, para todos nosotros en cómo nos acercamos a ese espacio. Cómo logramos traspasar a nuestros estudiantes la vivencia. Ahí hay algo que es increíblemente importante y, desde mi punto de vista, tal vez uno de los elementos más relevantes. ¿Por qué? Porque si no logramos traspasar la vivencia, gran parte del aprendizaje se nos va a ir quedando atrás. Y finalmente, quiero cerrar con un punto que engloba dos aspectos. Uno, cómo trabajamos desde la ética, porque no es posible que estemos desconfiando o sospechando de nuestros estudiantes. Tenemos que trabajar y construir comunidades de aprendizaje que nos permitan trabajar desde la confianza. Y si partimos desde el punto de vista que nuestros estudiantes son antiéticos o son deshonestos, no vamos a generar confianza. Y desde mi punto de vista, la base del proceso de aprendizaje está en la confianza. Por lo tanto, ese es un punto que debemos trabajar y debemos ponernos todos de cabeza a ver cómo avanzar. Y ese punto trae de la mano otro que lo habíamos tocado anteriormente, que dice relación cómo los principios, los valores, el sello institucional que muchas veces se da en un aula, logramos ir traspasándolo a través de la educación virtual. Esos son los 4 o 5 elementos que desde mi punto de vista hoy día debemos ponerle foco de manera importante, de manera rápida. Con esto yo no quiero seguir hablando en este monólogo, que fue uno de los temas que se planteó, solamente querer compartir con ustedes este espacio de estos resultados y, por supuesto, ya estamos trabajando en tener el detalle y los resultados para sacar una separata técnica que permitamos generar un documento o un análisis mucho más acabado que nos permita hacer cruces de información y también compartirla con ustedes. Nos hemos dado un plazo de 2 a 3 meses para tener esa separata técnica. Y con esto yo ya estoy finalizando mi presentación, pero no quiero dejar de destacar a todos quienes colaboraron con que esto nos resultara, y principalmente son ustedes, a quien prontamente les estaremos haciendo llegar este link de este video y que esperamos les sirva. Cuando les mandemos el correo con este video, por supuesto que les vamos a preguntar qué les pareció y cosas como esa, porque creo que esas retroalimentaciones son importantes para todos nosotros en nuestro trabajo. Y obviamente, como en todo proceso, no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo, pero creo que hacer universidad, hacer docencia, la base parte en eso, en la capacidad que tenemos de ir aunando elementos desde visiones distintas para ir construyendo una mejor docencia. Y en ese sentido, yo creo que nuestro gran desafío hoy día en la educación a distancia es cómo seguimos formando profesionales del mejor nivel, reconocidos internacionalmente, en términos de lo que significa su aporte al desarrollo, bienestar, calidad de vida de la sociedad donde se desenvuelven a través de las soluciones de ingeniería que ellos van implementando, y todo esto en un marco ético, responsable y comprometido en su ejercicio profesional. Yo creo que ahí están nuestros grandes desafíos
Y con esto, como les decía, termino. Y hay una frase que a mí siempre la digo, a veces suena pesada, pero a mí me encanta decirla. Si alguno de ustedes considera que esto es valioso, difúndalo, porque no queremos tenerlo guardado. Y si alguien considera que no le gustó, déjelo pasar, pero lo importante es que la información que vayamos generando la pongamos rápidamente a disposición de todos ustedes. Desde ya, agradecidos por su tiempo, un agradecimiento muy especial a quienes colaboraron y, por supuesto, a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, el lugar donde yo me desenvuelvo haciendo mis clases en Ingeniería Industrial, que me han apoyado en un 100% en realizar este estudio. Muchas gracias.